Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el cómic número 6 de la flamante serie de cómics Star Wars 2020, escrito por el maestro Charles Soule. Sí, el mismo que nos voló la cabeza a todos con su serie de Darth Vader del 2017. Y si lo recuerdan, en el pasado nos encontramos aquí con Luke Skywalker, Leia y con los rebeldes en los tiempos post-Imperio Contraataca, con un Luke en un gran conflicto al igual que Vader por haberse revelado como su propio padre en la ciudad de las nubes. Esto causó que cada uno por separado tuviera búsquedas hacia sus propios orígenes. Vader, claro, continuando la búsqueda por su hijo y buscando a todos aquellos que se lo arrebataron en el pasado para que pagaran. Algo que ya hemos visto en los propios cómics de Darth Vader 2020, pero en la serie de Star Wars, el propio Luke Skywalker estaba confundido por su origen y por su desconexión con la fuerza, al igual por haber perdido el sable de luz de su padre al haberlo enfrentado. Además, por si fuera poco, sus maestros le habían ocultado todo. Yoda y Obi-Wan ya no se comunicaban con él a pesar de estar uno vivo y el otro ser un fantasma. E inclusive durante sus 3 años de entrenamiento le habían ocultado cómo los Jedi habían desaparecido por la Orden 66 y la subsecuente purga del Imperio por medio de sus inquisidores. Luke, pues, ahora tenía que buscar su propio camino Jedi y tratando de encontrar su viejo sable de luz en Bespin, vería una misteriosa mujer que supuestamente le hablaba en visiones y que tenía su sable. Pero esto no era así porque el sable seguía ahí en Bespin. Así que Luke, siguiendo sus visiones y sus instintos, sería guiado hasta el mundo de Cerelia hasta terminar encontrándose con esa mujer que había visto antes y que vivía escondida ahí, una fémina de nombre Verla. Ella había sido entrenada por el Jedi Ferren Bar en el pasado y perseguida también por los inquisidores, conociendo con ello mucho sobre la Orden 66. Pero en su encuentro pasado atraparía a Luke en su morada después de que dribló él muchas trampas. Y así, de la propia voz de esta usuaria sensitiva a la fuerza, Luke se enteraría de todo lo que no le dijeron Obi-Wan y Yoda, al igual que de la purga Jedi que hizo Vader. Pero Verla, leyendo la mente de Luke, podría darse cuenta que él era el hijo de Darth Vader y que había venido hasta ahí para pedirle ayuda porque él había visto con su sable en sus visiones. Así que al darse cuenta de esto, Verla no tendría piedad y accionaría una trampa mortal para ahogar a Luke Skywalker para siempre. Es justo con este contexto que nos dejó nuestro capítulo anterior, Masters. Pero no se olviden, por si se perdieron alguna historia pasada, que tenemos una lista de reproducción con todos los 6 números hasta el momento de la serie de cómics Star Wars 2020 para que no se pierdan ningún detalle. Es con esta búsqueda de Luke Skywalker por su sable que comienza nuestra historia de hoy, con un Luke que continúa ahogándose en la prisión de Verla. Ella, claro, se burlaba aquí de que el propio hijo de Darth Vader, después de que la había perseguido años atrás en Mon Cala, la viniera a buscar ahora para pedirle su ayuda y su guía en la fuerza porque Luke se sentía desamparado. Para verla aquí, Skywalker era un tonto, porque la propia vida de Verla había sido un infierno porque Darth Vader y sus inquisidores la habían perseguido por años por toda la galaxia solo por haber sido tocada con la fuerza. Por eso Verla guardaba tanto odio en su corazón. Luke apenas escucharía esto mientras se ahogaba, y de forma siniestra Verla se despediría del hijo de Vader esperando que la muerte le doliera. Pero justo en ese instante un silencioso héroe aparecería. Era R2-D2, quien previamente se había quedado atrás por órdenes de su amo, y cuando Verla pretendía burlarse de que Luke ya estaba muerto, R2 violentamente le atacaría con un potente shock eléctrico, dejándolo inconsciente, y de inmediato accionaría la trampa para que el agua que había inundado la celda de Luke cediera. R2, claro, estaría preocupado al ver a su amo y amigo que no despertaba y con urgencia se acercaría hasta él para ver sus signos vitales. Y así, sin pensarlo 2 veces, también le aplicaría un shock eléctrico a Skywalker, quien de inmediato despertaría escupiendo el agua que tenía en sus pulmones. Se había salvado por poco. Hasta que horas más tarde, Verla despertaría del golpe estando ya en un campamento que habían montado Luke Skywalker y R2 junto con la lancha que los había traído hasta ahí. Luke aquí se preocuparía por Verla preguntándole cómo estaba, y ella solo contestaría que estaba frita, dado a que, según Luke, R2 siempre solía tener ese impacto en alguna gente. Entonces, una Verla molesta al ver que Luke tomaba el cuchillo, le preguntaría si se había esperado hasta ese momento para vengarse y matarla cuando estuviera despierta, creyendo aún de verdad que era el
siniestro hijo de Vader. Pero el Jedi, cortando la soga en sus manos, le demostraría en verdad quién era Luke Skywalker. Pero justo al escuchar su apellido, verla de inmediato le diría a Luke lo que conocía, ya que sabía bien, gracias a su ex maestro Jedi, Ferren Barr, que Skywalker había sido el nombre verdadero de Vader antes de convertirse justamente en Vader. Algo, Masters, que ya habíamos visto antes en los cómics de Vader, cuando Ferren Barr le mostró a Verla y a sus discípulos en Mon Cala todas las grabaciones del ataque de Vader hasta el templo Jedi. Es así que Verla recordaría su nombre. Arabin, no, ese no era. Se llamaba Anakin Skywalker. Luke entonces le corroboraría aquello y de forma muy amistosa le pediría a Verla que le dijera todo lo que sabía sobre Anakin. Incluso suplicaría corroborando que él no sabía absolutamente nada sobre su padre, porque todos en su pasado se lo habían ocultado. Es así que Verla le diría lo poco que su maestro Ferren Barr les había dicho, que Anakin, claro, había sido un día un gran Jedi héroe de las guerras clones, pero que algo había pasado con él y entonces se había convertido en Vader. Eso era todo lo que ella sabía, porque le había venido de otra persona más de 20 años antes. Luke por un momento reflexionaría ahí acerca del nombre de su padre, Anakin Skywalker, y entonces le agradecería verla por aquello, ofreciéndole algo de comida que había tomado de su alacena, agregando que no sabía cómo atrapar un pez porque había crecido en el desierto, pero claro, sí sabía cómo cocinar uno, algo que es una referencia, Masters, al viejo Luke de los últimos Jedi. Pero al escucharlo, Verla seguiría sorprendida de que Skywalker no lo hubiese matado, a pesar de que lo dejó ahí a su suerte. Y entonces Luke le diría que fue por dos razones. La primera, porque simplemente no mataba a gente inocente e indefensa, algo muy Jedi. Pero la segunda era porque precisamente quería hablar con ella sobre la visión de la fuerza, donde la había visto a ella previamente cargando un sable de luz, ofreciéndoselo a él mismo. Una visión que no podía borrarla de su cabeza y que lo había guiado hasta ahí desde que había perdido su sable a manos de Vader en Bespin. Y así con esto, Luke le preguntaría a Verla si aquella visión significaba algo para ella o si acaso tenía un sable de luz que le pudiera dar. Es aquí que claramente Verla le diría que ella no tenía un sable de luz, pero que sabía bien dónde podría encontrar uno, revelando claro que conocía mucho más sobre el pasado de los Jedi de lo que aparentaba, porque claro, ella había sido entrenada como uno y ahora era una usuaria errante. Pero con este contexto le advertiría a Luke, viéndolo como un joven idealista, que no debería ir hasta allá por aquel sable, y le pediría que confiara en ella porque a sus ojos él no querría ser un Jedi. Y es al decir aquello que, con mucha melancolía, que Verla recordaría su propio pasado como una Jedi cuando fue perseguida por Darth Vader, ya que su maestro Ferren Barr le había dado la encomienda de volverse una Jedi justo a una edad similar a la que tenía Luke. Él había dicho en el pasado que encontrar un maestro y un sable de luz porque la fuerza tenía planes para ella. Es con esto, Masters, que conoceríamos qué pasó con Verla después de que los Quarrens y los Mon Calamari la ocultaron cuando Darth Vader con sus inquisidores mataron a Ferren Barr y capturaron al Rey Lichar casi 22 años antes. Ella, pues, tras ocultarse, siguió la encomienda que le dijo su maestro Jedi. Trató y gastó toda su vida en aquello, hasta que solo encontró miedo, dolor y muerte. Porque el Inquisitorius, a donde quiera que ella iba, ahí estaba, siempre detrás de ella, incluso hasta algunas veces con el mismísimo Darth Vader persiguiéndola. Con esto, todas las personas que habían sido cercanas a ella habían sido asesinadas o simplemente dejadas atrás cuando tenía que escapar. Y ella no sabía cómo había sobrevivido todos esos años huyendo, pero por eso había abandonado la senda Jedi. Y es con esta potente revelación e intentando alejar a Luke de los Jedi que Skywalker le seguiría insistiendo a Verla que ya la había visto en sus visiones y que tal vez la fuerza le estaba diciendo que tenía que ayudarla, quizás hasta llevándolos a ese momento. Pero de nuevo, una Verla decepcionada con la senda Jedi le diría lo que en verdad creía Luke, ya que desde su perspectiva ella pensaba que la fuerza usaba a las personas. Y si la fuerza le había dicho a Luke que la buscara, entonces estaba bien, le creía. Pero también le revelaría la razón de su decepción, ya que ella había dado todo de sí para convertirse en una Jedi y había gastado toda su juventud. Habían sido unos largos y sangrientos años, y después de toda esa persecución que había vivido de parte de Vader y sus inquisidores, se había dado cuenta que para qué rayos había hecho todo eso.
¿Solo porque un hombre muerto le había dicho que la fuerza la había llamado y que tenía planes para ella? ¿Todo para terminar muerta como él y el resto de los Jedi? Por eso, pues, ella había negado el camino Jedi para sí misma. Es con esta demoledora revelación y la desolación en la cara de Verla que podemos entender más desde una perspectiva muy distinta y funesta de los usuarios de la fuerza que sobrevivieron al Inquisitorius de Darth Vader y que por qué al vivir en los años oscuros del Imperio, muchas personas simplemente no pudieron realizarse como Jedi porque jamás los Sith los dejaron tranquilos. Verla pues vivió con miedo como también lo hizo Cal Kestis en esa misma época oscura, solo que ella negó su camino al quedarse sin una guía. Y esto también nos habla de los privilegios que gozó Luke Skywalker protegido por Obi-Wan Kenobi para no ser afectado por la purga Jedi por tener el don de la fuerza hasta llegar hasta este punto. Es que con esto Verla le terminaría diciendo a Luke que había dejado de pensar en la fuerza o los Jedi y los Sith y se había escondido ahí en el mundo de Cerelia y puesto todas esas trampas que antes había superado Luke por si acaso un día Vader y sus inquisidores la encontraban. A eso se había dedicado todos esos años, simplemente a vivir para no tener un destino funesto como los Jedi. Y quizás a los ojos de Luke no había sido la vida más feliz, pero al menos había sido libre de la fuerza y todas sus vagas promesas. Es así que Luke, después de escuchar a Verla, le diría que lo sentía mucho por la terrible vida que había tenido y que inclusive si podía ayudarla lo haría. Pero él en su interior estaba determinado a encontrar un sable de luz porque la fuerza misma lo había enviado por esa espada. Y Verla ya le había dicho antes sobre un lugar donde podría encontrar una espada. Así que de nuevo Luke le pediría su ayuda para que le dijera dónde rayos estaba. Pero Verla se molestaría porque parecería que el inocente Luke Skywalker no había captado la magnanimidad y la destrucción que acarreaba con sus palabras. Y de nuevo ella trataría de explicarle a Luke que la fuerza era una trampa, porque les hablaba a ellos, los usuarios de la fuerza, mediante sueños de poder o de habilidad, o como algo que simplemente podría ayudarles a cambiar las cosas. Para ella era lo mismo en esto, tanto la luz o la oscuridad. Pero a sus ojos, la fuerza los masticaba y los usaba para sus propósitos, porque cualquiera que fuera la extraña meta cósmica que estaba tratando de alcanzar la fuerza les decía que era el destino. Para la fuerza, ellos no eran personas, solo herramientas. Unas que a los ojos de Verla solo tenían los nombres de los Jedi o los Sith. Y todo esto más tercera verdad, por el tema de la profecía y ese juego cósmico que bien sabemos que tenía la fuerza hacia con todos. Pero esta amargada Verla, antes de decirle a Luke sobre el sable, únicamente le diría al Jedi que no necesariamente tenía que hacer lo que la fuerza quería, porque ya había notado bien la buena persona que era Luke. Además, lo había podido percibir por medio de la fuerza. A los ojos de Verla no importaba si era el hijo de Vader o no, porque quizás tenía mucho más de su madre en él de lo que se imaginaba. Algo que claro parecería también ser verdad esta referencia hacia Padme. Pero Verla terminaría su lección de la fuerza diciéndole a Luke que si seguía el camino de la fuerza, esta lo terminaría rompiendo en 1000 pedazos, ya que él serviría a sus deseos, no importando cuál fuerte fuera. Algo que también sabemos, Masters, que así sería de verdad en el futuro de Skywalker. Esto muy a pesar de su inmensa sabiduría, porque terminaría decepcionado con la fuerza. Algo que desde luego es simplemente brutal escucharlo de parte de Verla. Es aquí que ella le cuestionaría por última vez si lo entendía, porque él simplemente podía decirle no a la fuerza y ya. Algo que curiosamente tal cual haría Luke muchos años después, negándose a la fuerza en su amargura. Pero claro, Verla ya podría sentir que Luke no se detendría y que seguiría la senda Jedi e iría por ese sable que tanto buscaba. No obstante, Luke Skywalker, tras escucharla, le diría que en verdad la entendía, pero él también sabía que la galaxia estaba sufriendo y después de todo lo que había experimentado recientemente, creía fervientemente que tenía que ayudar a esa galaxia, al menos tenía que intentarlo. Y es al fin que Verla le diría que sabía bien que Luke no se iría hasta que no le dijera dónde estaba la maldita espada, al igual que cómo encontrarla. Así que bien, ella ya le había advertido, después de todo era su vida y no la de ella. Pero para decirle le pondría una condición, ya que si de verdad él quería ayudarla, Luke tendría que prometerle que nunca volvería a molestarla en su vida. A Verla no le importaba lo que sea que la fuerza le dijera a Luke, simplemente tenía que dejarla tranquila o la siguiente
siguiente vez que se vieran, ella estaría muy segura en matarlo. Luke entonces le daría su mano y haría el trato con ella agradeciéndole. Algo que también nos confirma, Masters, por qué Luke jamás reclutaría en el futuro a Verla para su academia de entrenamiento Jedi. Así que Verla le diría finalmente que no le agradeciera todavía, ya que el lugar que lo estaba mandando era un sitio peligroso. Era un viejo puesto de avanzada de los tiempos de la Alta República. Y ella, cuando visitó aquel lugar, pensó que había encontrado ahí todo lo que necesitaba. Holocrones Jedi y hasta un sable de luz. Todo estaba ahí para tomarlo para sí misma. Pero lo había dejado intacto en aquel lugar. Y lo dejó porque aquel misterioso lugar estaba resguardado. No podía en realidad explicarle a Luke cómo, pero solo había sentido un gran frío en aquel peligroso lugar. Por ello, Verla no se quedó con aquellos tesoros y huyó. Y Luke, claro, si era inteligente, también escaparía de visitar aquel lugar. Pero claro, Verla cumpliría con su parte del trato y le diría a Luke dónde estaba el antiguo templo Jedi, justo hasta el mundo del borde exterior de Tempest. Instantáneamente así veríamos cómo Luke llegaría a ese tormentoso planeta, hacia el cual apenas su X-Wing podría descender junto con Artu y el Jedi a salvo. Y así Luke se pararía enfrente de aquel puesto de avanzada que tenía el logo de la Orden Jedi, deseando de que fuera otra cueva más. R2-D2 estaría un tanto nervioso por aquel sitio, pero al poner su mano frente a la entrada y sentir la fuerza de Luke, el misterioso lugar se abriría. Luke, claro, vería el lado positivo de ya no estar bajo la terrible lluvia, hasta que frente de sí vería un montón de antiguos tesoros de los Jedi, estatuas, holocrones y una armadura de un guardia del templo Jedi, y sí, también el sable de luz prometido. Skywalker no podía creer que todo aquello aún estuviera ahí intacto, inclusive un misterioso sable de luz de un guardia del templo Jedi partido por mitad. Y Luke entonces, al tomarlo y experimentar su hoja de plasma dorada, creería que sería un Jedi. Pero el ambiente cambiaría y recibiría una terrible y oscura sorpresa manifestada en vida como el Gran Inquisidor. Es hasta aquí que nos deja esta parte 1 del cómic 6, Masters. Pero mañana continuaremos con el gran desenlace de esta historia al momento que Luke se enfrentó a este legado oscuro de la fuerza. Una aventura que se las dejaré aquí en las pantallas finales cuando esté publicada junto con el resto de los cómics de Star Wars 2020. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la Sombra del Imperio.